Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta Feria Municipal del Libro de Salamanca. Mi nombre es Antonio Ledesma y hoy vengo a presentarles, aunque sea de manera virtual, el libro La Fundación Vicente Rodríguez Fabrés y la conservación del patrimonio histórico-artístico, que ha sido publicado en 2025 por parte del Centro de Estudios Salmantinos y con la colaboración de la propia Fundación. El libro además cuenta con un prólogo por parte de Jesús Málaga Guerrero, que hablará justo después de que lo haga yo, y además cuenta con un dossier fotográfico de Vicente Sierra Puparelli, que es fascinante. Voy a intentar, en primer lugar, resumirles en apenas un minuto cuál es el objetivo del estudio, que era ni más ni menos que abordar la relación que se establece entre la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés y el patrimonio, ¿de acuerdo? El patrimonio, en realidad, el patrimonio del antiguo monasterio de Santa María de la Vega a orillas del río Tormes. Este es el tema nuclear del trabajo, que en realidad tiene unos precedentes de otros autores que habían abordado ya esa temática, como son Juan José de la Fuente Ruiz, que había trabajado la parte de la fundación como tal, todo el universo de esa fundación, y también, por supuesto, otros trabajos que se habían dedicado a estudiar de manera sistemática ese patrimonio, ¿de acuerdo? Pero como tal, como patrimonio en sí, y no habían establecido de esta manera tan precisa como he intentado hacerlo yo, las filiaciones entre, entre patrimonio y fundación. Para que se hagan a la idea, los primeros voy a ir desgranando un poco de manera general el trabajo. El primero de los bloques atiende a la importancia que tiene a nivel de patrimonial la fundación, que aunque parezca raro, a día de hoy sigue siendo muy desconocida por gran parte de los salmantinos. Y yo siempre digo, hay dos elementos que son determinantes. Por un lado, es un BIC, por tanto ya la importancia que tiene ya queda fuera de toda duda, un bien de interés cultural. Y en segundo lugar, fíjense que este complejo resume toda la historia de la humanidad, casi se podría decir, en materia histórico-artística, desde esa arquería tardorrománica, la iglesia, el claustro, luego las dependencias que se realizan para llevarlo a cabo como fundación. Como digo, podemos hacer de una manera muy rápida una evolución de las formas, de la historia del arte en un único conjunto. Esto es fundamental y además piensen que hay figuras de primer orden trabajando en este conjunto monástico. ¿De acuerdo? Esto no es cuestión irrelevante. Asimismo, es fundamental para hablar de estas relaciones que se plantean entre la fundación y el conjunto monástico de Santa María de la Vega, intentar determinar cuál era el estado de conservación. ¿De acuerdo? Hoy lo vemos en una situación envidiable, es conocido por todos, apenas bueno, parece que está detenido en el tiempo, pero no era así cuando llega un proceso un poco más, me voy a detener más adelante a intentar desarrollarlo, pero el resumen es que a comienzos del 20 nos encontramos con un conjunto totalmente en ruinas, casi en estado de ruina, que se conserva muy maltratado toda la parte del claustro, la iglesia sobrevivía, mal sobrevivía, como se podría decir, pero estaba en un estado realmente precario. Es un poco el resumen y nos permite comprender un poco el proceso que se lleva después. Ante esta situación existían dos opciones, ¿de acuerdo? Dos opciones ante este conjunto precario que nos encontramos no solamente a nivel local, sino que es una dinámica que se lleva a nivel nacional, incluso a nivel europeo, ¿de acuerdo? Por un lado, podrían haber optado por la demolición del conjunto, ¿de acuerdo? Utilizar los materiales como acarreo, y un ejemplo muy cercano al nuestro está el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, que se empleó como material, como cantera. Si se fijan ustedes, apenas conservamos algunos elementos históricos artísticos en este conjunto monástico, muy cerquita, como les digo, del nuestro, y que cronológicamente sufren, evidentemente, por las diferentes
desamortizaciones un desarrollo muy similar. Y por otro lado, ¿cuál era la segunda de las vías que podía haber optado los diferentes propietarios de Santa María de la Vega? Pues haberlo puesto a la venta, ¿de acuerdo? Si alguien piensa que soy exagerado en mis disquisiciones, les recuerdo lo que sucede, por ejemplo, con iglesias, claustros que acaban en Estados Unidos, para que se hagan la idea, ¿de acuerdo? Es decir, sabemos bien que en esa época por Salamanca estaban circulando algunos de los principales compradores de patrimonio a nivel internacional, porque lo sabemos porque han dejado huella, han dejado pequeños testimonios pero inequívocos. Les traigo también para recordarles el caso de las arquerías del Mas del Ben, el llamado claustro de Palamós, que les pondrá en sintonía. Por tanto, en Salamanca, como en otras tantas ciudades, había un mercado de venta de patrimonio, y estos dos elementos son fundamentales porque al final se opta por una tercera vía, que es la de la rehabilitación y conservación, ¿de acuerdo? No se emplea ni como cantera, pero tampoco se pone ningún elemento a la venta, ¿de acuerdo? Este es un caso realmente singular y que vamos a intentar determinar cuáles fueron un poco las causas que permitieron que felizmente ha llegado hasta nuestros días. Evidentemente tenemos que hablar de los orígenes, ¿de acuerdo? Sitúense en una fecha ya más avanzada, 1867 aproximadamente, en el que se puede establecer diferentes compradores hasta que llega hasta las manos del padre, del fundador, de Vicente Rodríguez Santamaría. Él es la parte nuclear y gracias a él es uno de los motivos que tengamos hoy en día este patrimonio conservado, una parte sensible, ¿de acuerdo? Como luego les detallaré un poco más en detalle. Insisto, él es el responsable de proteger, él es el responsable, por ejemplo, da cuenta de que aparece en este momento determinado la arquería tardorrománica, que es por la que posiblemente es uno de los motivos por lo que es más conocido la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés. Algunos medios de prensa escriben en la época pues que a lo mejor se piensa destruir o se dan otras posibilidades, y el propio padre del fundador él da cuenta, escribe una carta a los medios de comunicación y dice que no, que todo ese patrimonio se va a conservar. Y es cierto, ¿de acuerdo? Hay que reconocerle que él es uno de los responsables, no solamente el hijo, de que haya llegado hasta nuestros días. Otra parte, otros elementos que tenemos que tener fundamentales para entender este proceso, que por supuesto acaba en la figura de Vicente Rodríguez Fabrés, es la importancia que tiene la Iglesia salmantina, ¿de acuerdo? Un papel fundamental adquiere el canónigo Jarrín y Moro. Él tiene un papel determinante, él conoce directamente lo que sucede en ese conjunto, él escribe en la prensa su situación, quiere que se recupere, quiere que se lleve a cabo este tipo de fundación, ¿de acuerdo? Luego está el caso del obispo Tomás Cámara, con el propio Jesús Málaga ha sido uno de los que más ha insistido en esa, polaridad, si quieren señalarlo de algún modo, que por un lado se construye además de manera significativa, pero por otro lado también se destruye, ¿de acuerdo? Con el obispo se destruyen algunos restos de fábricas, además también medievales, con testimonios románicos, pero bueno, también entra dentro de esa órbita de la época, de esta doble dinámica de conservar y de a la vez llevarse por delante otra serie de conjuntos. Insisto, tanto el padre, el fundador, como el canónigo Jarrín y Moro son determinantes para comprender este proceso que, como digo, se desgrana con detalle en el libro. Y por supuesto, llegamos al fundador, a Vicente Rodríguez Fabrés. El caso de Vicente Rodríguez Fabrés, pese a todo lo que se ha podido publicar al respecto, ¿de acuerdo? Todos los antecedentes que hay, sigue siendo a día de hoy una figura muy, muy desconocida, ¿de acuerdo? Hay que hacer una serie de recorridos por medio de cartas, por medio de la prensa, por medio de comentarios de otras personas que hacen, porque apenas da una información que nos facilite un poco conocer su universo, no solamente religioso, sino también cultural al respecto que tenía, o esas sensibilidades en cuestiones histórico-artísticas. Sin embargo, lo que sí que nos permite conocer lo que sería al final,
con todos estos ingredientes delante, con la presencia de, como decíamos, esa visión, esa cosmovisión que tenía el padre, la que incorpora el canónigo Harry Nimor y también el obispo Tomás Cámara, es el testamento. En el testamento, lo interesante se queda perfectamente determinado que por un lado, respetarán todo lo que existe de la obra antigua, y por otro lado, es un término que maneja el Vargas y Arrigue, que es muy interesante, que indican que se tendrán que adaptar, ¿de acuerdo? Se tendrán que adaptar a lo que existía previamente y que se interviene, insisto, de una manera muy notoria, ¿de acuerdo? Para consolidarlo y para llevar a cabo esas nuevas estructuras, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay una parte del estudio también que busca también plantearse qué otras posibilidades tuvo, porque Vicente Rodríguez de Fabrés, todos lo conocemos, es de una genealogía de origen catalana, de gente con potencial económico y tenía un montón de propiedades, ¿de acuerdo? Como otros tantos tenía propiedades para situarse, por ejemplo, en la propia Plaza Mayor de Salamanca y en otros muchos sitios. Pudo haber optado por otros espacios que eran bastante más céntricos, que en extensión, bueno, no le permitían en realidad, lo que le limitaban no solamente era por cuestiones funcionales, con ese objetivo de esa fundación benéfica muy centrada en temas de agricultura, ganadería, pero que dejaría de lado toda esa parte de recuperación del patrimonio histórico-artístico y de ese valor religioso en sí mismo que incorporaba. Por cierto, en el testamento se habla de la vuelta de la imagen de Santa María de la Vega, cosa que nunca se ha dado, la vuelta a la fundación, a ese conjunto monástico. Pues bien, la elección es determinante, ¿de acuerdo? Podría haber elegido, entre otros muchos sitios, podría haber elegido sitios más céntricos, insisto, pero el que mejor se adaptaba, por una cuestión tanto funcional como por una cuestión de ámbito, si quieren decirlo así, religioso y de valor, era el espacio del antiguo conjunto monástico de Santa María de la Vega, ¿de acuerdo? Ya vamos avanzando, después de, por supuesto, el testamento, llegamos hasta la intervención más importante que lleva a cabo Joaquín de Vargas y Aguirre, que como han estudiado diferentes especialistas, es una persona reconocida, no solamente a nivel local, también a nivel nacional, y es el que lleva a cabo todo ese proceso de intervención. Vuelvo a insistir en esa idea que él formula, que, que le toca adaptarse a él, lo plantea en diferentes ocasiones, no tiene esa libertad que sí que encuentra en otras partes del complejo, que puede realizar edificios ex novo, sino que hay una parte que le condiciona por completo, que es los edificios históricos. No solamente recupera la arquería, otra se pierde, es cierto, hay una arquería, la que posiblemente, como saben ustedes, la arquería tardorrománica, las propuestas que se hacen es que pertenecería a la fachada de la sala del capítulo, y otra arquería, otros restos de arquería, posiblemente ya de una transición, ya un mundo más gótico, que se describe, que el propio Vargas Aguirre lo describe, pues se pierde, ¿no? Debe presentar un estado de conservación muy delicado y no nos ha llegado. En realidad yo creo que es la pérdida más sustantiva, pero que tampoco sabemos en realidad cómo podría ser. Pues bueno, como les digo, al final Joaquín de Vargas y Aguirre recupera esa arquería tardorrománica, en la parte de la iglesia hacen diferentes recomposiciones de parte de capiteles, parte de nervios, de elementos decorativos, con enorme sensibilidad, y para que se hagan la idea, en el propio claustro, ¿de acuerdo? Pues lo desmontan piedra a piedra para desplazarlo, y tal y como lo vemos en la actualidad, ha sufrido unos movimientos muy interesantes, ¿de acuerdo? Porque al final, insisto, vuelven a poner en evidencia ese interés por esa conservación de patrimonio, insisto, que quedaba perfectamente recogida en el testamento, ¿de acuerdo? No es aleatoria, no es que Joaquín de Vargas, que era una persona sensible en materia de patrimonio, tome esa determinación per se. Para volver a situarles qué sucede el modus operandi de otras fundaciones benéficas, que me parece que es más interesante a nivel nacional, hay unas pequeñas pinceladas, pues ya no solamente el hablarles lo que hemos señalado, hay
las posibilidades que existían, que algunas fundaciones es lo que hacen, adquieren conjuntos que habían sufrido las diferentes desamortizaciones y los demuelen por completo y levantan edificios, fábricas nuevas. Esa sería una de las posibilidades, pero existen otras muchas. Estoy pensando en alguna, por ejemplo, muy singular de Talavera de la Reina, que lo que hacen es también coger un conjunto, en este caso sí que localizado en el centro, y lo recuperan, ¿de acuerdo? Hay diferentes posibilidades, pero la realidad es que al final hay un estudio por parte de una tesis doctoral de la Universidad Pública de Cantabria en el que se pone en evidencia cómo hace un registro completo de todas las fundaciones que hay en Cantabria en ese periodo, que son muy numerosas frente a lo que sucede en la propia ciudad de Salamanca y en la provincia, y se constata que al final la mayoría de los fundadores optan por levantar edificios Snow, ¿de acuerdo? Frente a muy poquitas que adquieren obras antiguas, ya sea en iglesia, ya sea en conjuntos monásticos que incorporan iglesias, ¿de acuerdo? Así que, por tanto, la dinámica, vengo insistiendo una y otra vez, de la fundación es muy singular, ¿de acuerdo? Había otras muchas posibilidades. Y bien, ya como un poco a modo de conclusión, dar unas coordenadas, la fundación en el siglo XXI sigue muy viva. Si ustedes van por ese espacio, podrán, como ya he señalado antes, podrán advertirlo. Es verdad que el entorno ha sufrido diferentes transformaciones en apenas 20-30 años. Se ha perdido esa visión que tenía la fundación, que tenía con ese entorno vinculado con el río, con el horizonte del conjunto al fondo. Se ha desvirtuado de manera muy notable, pero lo que es la propia fundación en sí misma, esa ciudad dentro de la ciudad que mencionaba el investigador Juan José de la Fuente Ruiz, está muy latente en cuanto porque ahí se sufren, hay dinámicas, pues imagínense, no sé, problemas por lluvias, hay problemas de oxidación, problemas de conservación, se llevan a cabo. La última vez que estuve para presentar el libro se estaba llevando a cabo un proceso de intervención para unas zanjas, temas de humedades. ¿Cuál es el resumen? Pues que al final hay una serie de partidas presupuestarias por parte de la Fundación que se dedican a esa conservación. ¿De acuerdo? Y ya como colofón, pues bueno, insistir en dar las gracias por la publicación de este libro, por visibilizar un poco más esta fundación que ya he señalado que tiene se han publicado diferentes trabajos, sobre todo centrados en ese valor como fundación, en ese valor social que da la ciudadanía, por parte de la Fuente Ruiz, como ya he señalado, también otros por parte de Mariano Casas, en el que trabaja cada una de esas obras, pero el núcleo principal de la obra que aquí les he venido a presentar tiene que ver con ese valor, con ese testimonio fundamental de esa relación que se establece entre el patrimonio y la fundación y que, como ya he señalado, llega hasta nuestros días. Muchas gracias, lamento no poder estar en persona por cuestiones profesionales, me encuentro actualmente en la Universidad de Oviedo y me era muy complicado, pero doy las gracias al Centro de Estudios Salmantinos por haberme dado la oportunidad de hablar con todos ustedes, para exponerles este trabajo, que les animo a leerlo y que espero que lo disfruten. Muchas gracias.